Vamos a empezar a grabar acá la presentación. Em, Vamos a iniciar la clase por donde nos quedamos en el último día. Yo, pues, brevemente les voy a mencionar, por si alguno no tuvo oportunidad de ver el video. Brevemente me voy a presentar cuál es mi experiencia académica. Voy a iniciar de lo más bajo, no porque sea malo, sino porque fue lo primero que logré estudiar. Tengo un profesorado en enseñanza media en informática. Además tengo una licenciatura en educación de la informática, ambas carreras en la Universidad Galileo. En su momento, cuando yo saqué estas carreras, fue hace muchos años, eh, pues empecé a incursionar en el ámbito educativo y me empecé a dar cuenta de las falencias que cuenta el sistema educativo, no tanto en términos curriculares, sino a nivel de infraestructura tecnológica. Y cuando quise empezar a incursionar después de haber estudiado una carrera, ya se imaginarán ustedes, estoy seguro que todos los que nos dedicamos a la docencia pasamos por eso, cuando te vas topando con los salarios y empiezas a ver para qué me metí a esto, dice uno, ¿verdad? Eh, Sinceramente uno lo hace por vocación. Yo cuando, antes de estudiar el bachiller, yo le decía a mi mamá que yo quería sacar yo quería sacar magisterio y ella, pues, como toda madre me decía, no, que ahí no vas a ganar buen dinero, que mejor estudiar un bachiller, el otro son 3 años. Entonces le hice caso. Pero ya después, cuando saqué el bachiller, dije, oh, no, yo me voy a meter a un profesorado, estudié el profesorado, saqué la licenciatura y después me acuerdo que un día llegué a la casa y tomando café le dije, tenía razón, fíjese, no hubiera sacado eso. Entonces voy a empezar a estudiar ingeniería y ahí fue cuando empecé a estudiar ingeniería. En su momento lo hice porque dije, bueno, uno de mis sueños en aquel tiempo era dar clases en las universidades. Dije, yo voy a dar clases en la universidad eh, y estoy seguro que ahí voy a tener una mejor remuneración, voy a crecer. Pero sinceramente yo no me había percatado hasta que me fui metiendo más de lleno al área educativa. La ventaja, voy a llamarlo así, competitiva que logré obtener en términos de tecnología educativa, porque yo le comentaba a los compañeros la semana pasada de que es increíble que cuando uno está en un centro educativo, y eso se van a dar cuenta ustedes cuando tengan oportunidad, si Dios quiere, de ser directores de un centro educativo o directores administrativos también de un plantel educativo, en que normalmente si una institución cuenta con recursos económicos, es muy probable que va a tener un ingeniero en sistemas, va a tener un centro de datos, va a tener servidores, va a haber una buena infraestructura. Pero en términos generales, la mayoría de centros educativos al maestro de computación es al que le sacan el jugo. O sea, ahorita se vio mucho con esto de la pandemia al profe de compu. Mire, usted ha utilizado Google. Fíjese que por ahí me mencionaron un tal Teams. Usted ha utilizado Zoom. O sea, eso cuando nos tocó que nos dijeron, yo recuerdo muy bien cuando estaba laborando. Yo laboré por muchos años en el Colegio Americano de Guatemala, que es parte de la Universidad del Valle. Y por eso les decía que increíblemente uno piensa que hasta el mayor establecimiento educativo con los mayores recursos que pueda tener, uno se lo imagina como que es súper tecnológico y no lo voy a negar. O sea, el colegio, cuando laboré en ese tiempo, a nivel infraestructura, ya se imaginarán ustedes, los chicos estudiaban con iPad, todos los estudiantes, pues ahí no había necesidad de decir saquen su celular porque todos eran iPhone, va, uno mejor escondía su celular porque hasta pena le daba que hasta los estudiantes todos tenían el iPhone en ese tiempo, el 11, el 12 y el 13, ¿va? O sea, todos tenían el celular. O sea, tecnología ahí no era el problema, pero para mí, yo siempre he dicho que en Guatemala somos un país afortunado y al mismo tiempo desafortunado por lo siguiente. Acá en Guatemala somos un país muy tecnológico. Somos considerados muy por encima de potencias mundiales a nivel eh, América, Latinoamérica.
muy por encima de países que nos ganan en otros aspectos. Por ejemplo, voy a mencionar Brasil, Argentina, muy por encima de los países centroamericanos en aspectos de infraestructura tecnológica. ¿Y a esto a qué me refiero? En Estados Unidos lanzan el iPhone 13 Pro Max, al siguiente día o al mismo día ya lo tenemos. Y todos estamos con que lo voy a sacar en pagos o me endeudo, tarjeta de crédito, otros lo compran al contado, pero infraestructura y tecnología no tenemos problema. El gran problema que hemos tenido aquí en Guatemala eh, es la brecha digital que estamos pasando en nuestro país. Y menciono todo esto porque ahí es donde yo me empecé a dar cuenta que yo decía, bueno, un docente en computación tiene las capacidades y conocimientos curriculares para poder impartir una clase, pero no tiene los conocimientos y la capacidad y las competencias para poder armar un data center, por ejemplo, administrar un departamento de tecnología. Hay muchas cosas que están detrás que para un docente pueden ser ambiguas en el sentido de que no va a saber cómo configurar una red de datos, por ejemplo, no va a saber cómo configurar un sistema de información. Por ahí le dicen, mire, fíjese que queremos implementar un CRM o un ERP y el pobre docente se va a quedar y aquí qué va. Entonces hay muchos datos que lamentablemente al docente de computación lo ahorían a hacer esa investigación. Y lo bueno es de que los docentes se van desarrollando profesionalmente, pero como decimos al buen Chapín, a los golpes, ¿verdad? O sea, lo están metiendo, pero usted métase y usted métase, y ahí van agarrando experiencia. Después de ello les puedo decir que yo dije, bueno, ya tengo un nivel de técnico, por decirlo así, ingeniería, y me quería preparar más en la docencia universitaria, porque poco a poco en todos mis años de experiencia me di cuenta que había otro déficit en lo educativo, que era cuando nosotros hablábamos como docentes, yo me daba cuenta de que teníamos un problema, que una cosa era trabajar con la pedagogía y otra cosa era trabajar con la andragogía, con la educación para adultos. Y es increíble que cuando impartimos clases, hasta cierto punto tenemos esa facilidad para compartir información con los estudiantes, pero tenemos el gran problema que no sabemos cómo desarrollarnos profesionalmente ante personas de nuestro mismo nivel académico. Entonces, por ahí tenemos esa dificultad hasta cierto punto de cómo podemos impartir una clase para personas adultas, cómo podemos desarrollar profesionalmente a nuestros mismos compañeros del colegio. Entonces, por eso fue que decidí sacar la maestría en docencia universitaria de acá de la Universidad Da Vinci. Y ya por último, ahorita actualmente voy por el segundo año del doctorado en innovación y tecnología educativa de la Universidad de San Carlos. Y como les dije a sus compañeros, este es un reto que ustedes están iniciando ahorita de sacar una maestría, pero créanme que cuando yo estaba estudiando la maestría, yo llevaba un par de clases de la maestría y ya me estaba visualizando yo en el doctorado. Y por ahí decía José, hay que estar constantemente actualizándose. Si bien es cierto, tal vez el doctorado no es para todos o a mí no me interesa ahorita, en lo que respecta a TICS, hay que mantenerse en constante actualización. Entonces, voy a adelantarme un poco acá donde nos habíamos quedado la última vez. Eh, el último día el sábado pasado habíamos platicado respecto a la parte de la realidad de la integración de las TICs. Yo les platicaba de que existen diversos niveles de integración. Hay dos conceptos que para mí son muy importantes que en las TIC se deben de manejar. Una cosa es la integración y otra es la implementación. Muchas veces esos conceptos se suelen confundir. En términos de tecnología educativa, cuando hablamos de implementación, es lo que normalmente nos pasó a todos en su momento cuando empezamos con la pandemia. Implementamos alguna herramienta. Voy a mencionar, por ejemplo, Google Classroom, Meet, Zoom, Microsoft Teams, etcétera, por mencionar algunas a nivel de conferencias. Asimismo, también
muchos establecimientos educativos se vieron en la necesidad de, como no pueden llegar los padres de familia, entonces ahora cómo cobramos o cómo inscribimos personas. Ahora, ¿cómo hacemos para que los estudiantes envíen tareas? Por ahí ustedes mencionaban de que algunos trabajan la plataforma de Moodle, otros Academics, plataformas que hasta cierto punto yo como siempre he dicho, en su momento podemos decir, bueno, en el mejor de los escenarios para la implementación de una plataforma es que se haya hecho un estudio, que se haya hecho un análisis, que hayamos dicho, contamos con la infraestructura necesaria, pero la realidad no nos dice que así es, y se los digo porque la misma experiencia me ha dicho de que, se los digo por experiencia propia, que a mí me pasa mucho cuando he estado en posiciones, llamémosla así, en posiciones laborales. Yo he pasado, he tenido la oportunidad de estar desde el área más baja a nivel de programador como programador. Y poco a poco he ido subiendo ya como desarrollador senior, junior y ya también en su momento como un encargado del área de desarrollo. Pero les menciono esto porque ni el más bajo de conocimiento en programación y el más alto en conocimiento de programación, cuando te dicen hay que programar un sistema, lo primero que hacemos es encendemos la computadora, abrimos el software donde vamos a programar y empezamos a programar. Y bajo la marcha empezamos a preguntar, ¿qué era lo que me dijiste que querías? Tal cosa, y seguimos con el código. Lo mismo sucede cuando implementamos plataformas. Es que yo escuché que en el colegio X utilizaban Meet y en el colegio Y utilizaban Teams, entonces nosotros hagamos lo mismo porque son nuestra competencia o qué sé yo. O sea, eso nos pasó ahorita en la pandemia. Pero el problema se empezó a dar, y se los digo porque hasta donde yo tuve la oportunidad de trabajar, empezaron con las implementaciones. Y después el problema fue, ahí en el colegio donde yo estuve, se podría decir que son como tres mini empresas, porque primaria es un director, secundaria otro director y así sucesivamente. Entonces, cada una de las áreas empezó a hacer sus implementaciones y se toparon cuando, bueno, ¿y ahora cómo integramos todo lo que hicimos de manera individual al sistema del colegio? Porque fíjense que tenemos Google Classroom y ahí estamos guardando las notas, pero utilizamos un software que se llama Power School para la base de datos de los estudiantes. Y ahora, ¿cómo integramos la información? Ahí es donde viene el golpe que nos damos todos, va de decir, bueno, pero ya implementé y ahora cómo integro. Entonces, el mayor problema que se topa uno es eso, que no se hizo un análisis para identificar si las bases de datos pueden integrarse con el otro sistema el otro sistema de información que se implementó. Y ahí nos topamos muchas veces con el problema de, miren, uno de las dos elementos hay que eliminarlo. Y lógicamente muchas veces sucede que el que tiene mayor costo no lo vas a eliminar, sino en este caso podría ser mejor eliminemos Google Classroom porque es gratis, ¿verdad? No estamos pagando licencia o de repente sí están pagando licencia, pero es más económico que quitarnos voy a mencionar un software, un SAP Business One, por ejemplo, como sistema ERP, toda la inversión que pudieron haber hecho para tenerlo. Entonces, esos son los niveles a nivel de integración. Otra de las realidades que tenemos hoy en día es, y lo veo yo muy presente, es acá coloco, por ejemplo, página web de la asignatura. Un problema que se está dando muy frecuentemente hoy en día en los establecimientos educativos es que ven al colegio como, voy a mencionarlo de esta manera, como un servicio de impartir clase, pero no piensan en un todo. O sea, me refiero a los colegios hoy en día, más allá de que exista o deje de existir o va a seguir existiendo la pandemia, los colegios siguen teniendo el aquello de un Google Form y vaya al banco, pague y mándeme un correo y envíeme el voucher. Y después la pobre secretaria tiene como 20 archivos de Excel ahí, unos que pagaron por Banrural, otros por Banco Industrial, otros que llegaron al colegio a pagar.
El colegio por ahí quiere empezar a ofrecer Visa Links, entonces ya le ofrece a unos padres de familia Visa Link, pero ahí es donde se tiene que visualizar como futuros directores de establecimiento educativo una sola integración. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo que tener en mente que si yo voy a tener estudiantes y voy a tener padres de familia, esos al final de cuentas, veámoslo desde esta perspectiva, ellos van a ser clientes. Entonces esos clientes yo los tengo que tener almacenados en un sistema de información. Eso comúnmente se le conoce como CRM, un sistema CRM. Ahí voy a almacenar toda la base de datos de mis clientes. Después de que yo almacene la base de datos de mis clientes, ¿yo qué voy a hacer con esa base de datos? Quiero estarles mandando información propiamente de manera semanal, mensual, anual. Ahí yo tendría que tener implementado un sistema de mercadeo digital para que automáticamente a la base de datos que tengo del CRM, yo les envío comunicaciones automatizadas a los padres de familia o a los mismos estudiantes. Y después de que yo ahí hice esa comunicación, voy a poner un ejemplo, estamos invitándolos al nuevo ciclo escolar, tengo que manejar un sistema de admisiones, ¿sí? Y el sistema de admisiones se divide en dos, los prospectos, por así decirlo, que son las personas que van a estar interesadas y las personas que ya van a estar interesadas en pagar. Todo eso que les estoy mencionando, cuando se hace una automatización de integración de sistemas de información, primero se quiebra la cabeza uno haciendo toda la automatización, pero después uno no hace absolutamente nada. Simplemente el dinero empieza a caer en la cuenta bancaria y automáticamente se le asigna los cursos a los estudiantes, se le asigna el horario a los estudiantes, se le asigna a los estudiantes, a los catedráticos. En este curso voy a ir tratando la manera de mostrarles qué herramientas se pueden utilizar para eso. Dentro de lo que respecta a proyectos de educación virtual, normalmente conocemos Moodle. Moodle es una herramienta LMS que es open source, pero Moodle tiene un problema muy grande, por así decirlo, que primero, Moodle no es muy amigable en la experiencia del usuario. Hablo del usuario final, porque es muy complicado. O sea, el que, yo se lo digo esto cuando doy las clases y lo tomo en broma, porque le digo, el que me diga a mí que Moodle no es complicado, la verdad, deme una muy buena explicación, porque Moodle se quiebra uno la cabeza con Moodle. Y el problema es de que cuando nosotros vamos a administrar o a gestionar un centro educativo, era lo que yo les decía, muchas veces porque escuchamos que Moodle existe o porque me dijeron que Moodle existe, o como decimos al buen Chapín, o me lavaron el coco en decirme, mire, este es lo mejor, implemente, y yo termino pagando. Y imagínense, mi colegio es para preprimaria. ¿Cómo voy a poner a los patojos de preprimaria a utilizar un Moodle? Ahí literalmente al que estoy matando es al papá, que el papá es el que al final de cuentas es el que va a subir la tarea. Entonces, no es una plataforma en este aspecto para los chiquitos, o sea, para los de preprimaria. Aún me atrevería a decir que no es una plataforma para estudiantes de primaria. Moodle ya es una plataforma que podríamos decir que podría ser hasta cierto punto implementada para educación superior. Podríamos decir tal vez hasta bachillerato. ¿Sí, José? Hola, gracias, licenciado. Recientemente, pues, incluso organismos internacionales como la ONU emitieron un listado de cuáles deben ser las competencias que un individuo debe tener de cara a un nuevo ciclo, entre una serie más o menos de unas 10 competencias. Aparecían las competencias digitales, entre los primeros lugares, obviamente. ¿Dónde se encuentra Guatemala en este sentido? En el hecho de que cuando queremos como docentes capacitar, brindar, ¿no? Formar profesionalmente a nuestros chicos,
cara a futuro. Bueno, ya dimos el primer paso, obviamente, claro que sí, un paso importantísimo, el año 2020-2021. Nos han puesto en el reto este de enfrentar y capacitar. Entonces, simplemente como que la línea iría un poquito, obviamente, paso número 1, capacitar a docentes, obviamente, para brindar a los chicos esta oportunidad, adolescentes, pero por ahí, pues de ganancia, entendemos de que los chicos ahorita ya traen, cuando nacen, ya traen la computadora bajo el brazo. Entonces ya incluso hasta nos rebasan, los chicos nos rebasan en una serie de aspectos a los docentes en conocimiento. Por lo tanto, se ha tornado, a pesar de que la situación pareciese ser un poquito difícil y contradictoria en el hecho de que vamos a ver quiénes sí tienen internet y quiénes no, etcétera. Es un reto, ya lo estamos viviendo y ya quedó para quedarse. Entonces ya está la tecnología, simplemente se trata de que ahora, si los chicos ya son muy familiares con la tecnología, pues también a los adultos nos corresponde ahora terminar de formarnos en esta línea. Gracias. Muchas gracias, José. Solo permítame. Sí logran ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, va. Ingeniero. Pues lo que mencionabas, José, es muy interesante en el aspecto de lo último que indicabas del desarrollo profesional de los estudiantes. Y por ahí me quedé también con la parte tecnológica de que los mismos estudiantes hasta cierto punto nos van empujando, por decirlo así, a que nosotros como docentes nos vayamos preparando eh, en aspectos no únicamente del contenido, sino que también al mismo tiempo de las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar. Pero fíjense que aquí hay un punto muy importante a tomar en cuenta, que yo siempre lo he mencionado. El estudiante es muy probable que pueda estar algunas veces por encima de ciertos catedráticos en conocimientos tecnológicos. Más sin embargo, el estudiante siempre va a estar por delante del docente, pero a su favor. ¿Qué quiere decir esto? De que él va a saber instalar una aplicación, él va a poder configurar un teléfono, él va a poder arreglar una computadora porque mira un YouTube y le entiende y al final no tiene miedo en hacer las cosas, porque si la arruina mi papá la vuelve a comprar o la vuelve a mandar con un técnico, mientras que uno de adulto es así como, ¿será que toco el celular? Y si me lo trueno, y si me lo echo, porque a uno ya más ya le duele a uno de, ay, pues yo soy el mismo que lo tengo que pagar. Pero en términos de tecnología, el estudiante siempre va a estar por delante de uno, pero a su favor. A lo que me refiero a su favor es de que él va a saber las herramientas que a él le convienen, pero cuando ya le empezamos a mencionar herramientas que él desconoce, que son en términos educativos, él se queda igual o peor que el mismo docente, porque no me dejarán mentir, cuando nosotros empezamos, habían estudiantes que tal vez porque estuvieron en un mejor colegio, y después por azares del destino fueron a parar donde nosotros trabajábamos, o nosotros trabajábamos en un buen establecimiento educativo. Al final, muchos términos así como Google Classroom, por ejemplo, Zoom, Meet, no eran cosas nuevas, pero la mayoría de establecimientos educativos, ni el docente sabía cómo crear una sesión de Zoom. Y entonces el alumno era así como, ¿y qué es Zoom? Y los padres de familia no digamos, ¿verdad? O sea, yo me recuerdo cuando empezó la pandemia que se volvía algo que yo decía, ¿hasta cuándo se va a eliminar esto de, se me llenaba el WhatsApp o el correo? ¿Cuál es el código para acceder a la reunión? Mire, fíjese que no me deja compartir, no puedo ingresar, el audio no funciona. Muchas cosas que se dieron que uno decía increíblemente, pensé que eso no iba a ser un problema porque yo trabajo en un colegio de alto prestigio y pensé que la gente ya podía dominar eso, pero no, no fue así. Entonces, menciono esto porque increíblemente, en términos de proyectos de educación virtual, las aplicaciones que las traigo aquí, puede ser que ustedes ya conozcan algunas o puede ser que tal vez no conozcan ninguna. Por ejemplo, estos son plataformas que hasta cierto punto son plataformas de LMS, de Learning Management System, similares a Moodle, pero yo les comentaba que Moodle tiene un problema muy particular.
Moodle es una plataforma LMS open source, quiere decir que es de código abierto, código gratuito que puede ser modificable. Yo puedo crear mi propia versión de LMS. Pero más allá de que sea de software gratuito, el problema de Moodle es que es desarrollado bajo un lenguaje de programación de PHP con una base de datos MySQL. Les estoy mencionando esto, tal vez puede ser muy técnico para algunos, pero el punto es que es una plataforma web. Entonces, al hablar que es una plataforma web, Moodle es muy limitante para poder integrarse con otros sistemas. ¿Qué quiere decir? Que Moodle me sirve a mí para poder dar una clase virtual. Pero si yo quisiera integrar Moodle con mi sistema de contabilidad, no puedo. Si yo quisiera integrar Moodle con mi sistema de admisiones, no puedo. A lo que me refiero no puedo es porque no existe algo ya desarrollado en donde yo lo pueda hacer. Y la única manera que puedo integrar esas plataformas es desarrollando un plugin o un complemento que se le llama basado en PHP y en la misma base de datos para poder integrarlo. Pero plataformas como LearnDash, que es un LMS también basado en PHP, pero que está desarrollado para que trabaje con WordPress, WordPress ya es, por así decirlo, un CMS se le llama. No es un LMS, sino es un CMS. La diferencia en la C es de Content Management System, que es un manejador de contenido. Y al estar montado en WordPress, me da a mí la flexibilidad de poder desarrollar los plugins ya más a la medida. Entre LearnDash y Moodle, los dos son web. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿y si yo quisiera un sistema robusto, un LMS que yo pueda implementar e integrar con diversas tecnologías? La solución es OpenEDX. OpenEDX es una plataforma que fue desarrollada por Harvard y el Instituto de Massachusetts, el MIT. Y para los que hayan recibido algún curso de EDX propiamente, EDX es una plataforma que ofrece cursos gratuitos y ustedes pueden sacar carreras universitarias también ahí con ellos, pero desarrollaron la versión open de open source, OpenEDX. Esta plataforma, ahorita van a ver ustedes por qué es más robusta. Existe otra que se llama EdUp, que hoy en día ya no únicamente tenemos que desarrollar cursos en línea que comúnmente se les conoce como los MOOC. Cuando hablamos de un MOOC es que nosotros tenemos un curso, independientemente que sea de paga para poderlo ofrecer, es un curso que yo lo voy a tener a disposición para que sea un autoaprendizaje del estudiante. Por ejemplo, lo que estamos llevando nosotros en la universidad, hasta cierto punto podríamos decir que es un MOOC porque ustedes están haciendo todo, pero entre comillas, porque todavía tienen un acompañamiento de un docente guía, en este caso que soy yo, y las clases que llevamos los sábados. Pero un MOOC, en el MOOC ustedes no tienen absolutamente nada. El peor escenario es que ustedes empiezan a escribir en el foro de discusión y a los 2 años les responden. Hay muchos MOOC que son hechos de esa manera, que son gratuitos. Y está lo nuevo que se llama Class. Esto todavía no es comercial, pero si ustedes se pueden meter a class.com, es la nueva plataforma que va a lanzar Zoom. Es un LMS desarrollado exclusivamente para Zoom. Es una plataforma que sinceramente no está al alcance de todos los establecimientos educativos, porque primero que nada tengo que tener una cuenta Pro de Zoom. Y después de tener una cuenta Pro de Zoom, la cuenta más económica que tiene Class vale $5,000 al año. Entonces, ya les voy a mostrar ahí unas imágenes para que vean, pero es una plataforma que honestamente va a venir a cambiar completamente la manera de impartir las clases. Les voy a mencionar rápidamente cuáles son las ventajas de utilizar LearnDash. Primero que es un potente generador de cursos. Aquí podemos entrar en un término de discusión en aspectos de, bueno, ingeniero, pero cursos también lo crea Moodle. Sí, la única ventaja es la experiencia del usuario.
LearnDash, al estar basado en WordPress, tiene mucha facilidad en lo que respecta a lo que comúnmente se le llama como UX, UI, que es el User Experience y el User Interface, que LearnDash está desarrollado para que tenga una buena experiencia el usuario y para que la interfaz, tanto del docente como del usuario, sea simple. Eso no existe en Moodle. O sea, en Moodle, primera vez que te dicen, usted va a ser maestro, o sea, docente en Moodle, ahí lo mataron a uno. O sea, si uno nunca ha recibido un curso de Moodle, sinceramente es muy complicado. ¿Sí, Marielos? No, Neri. Es el otro. Neri. Es el otro. Dije solo, sé que lo está mencionando, pero quiero salir de la duda si eso nos lo va a enseñar en forma particular cada uno de los programas o es solo una plática que nos está dando para que anotemos. Fíjate que en este curso de TICS únicamente es darles a conocer la herramienta. En el otro curso que yo lo imparto también, que está en esta carrera, ahí sí está desarrollado la unidad 1 con OpenEDX, la unidad 2 con el sistema CRM, la unidad 3 con el sistema de manejador de contenido, o sea, pero es en el próximo. Si no estoy mal, o sea, en este mismo año lo tenemos que llevar, pero en el otro sí ya es la práctica. Aquí es únicamente mostrarles para qué sirve, pero en el otro sí van a crear una plataforma LMS utilizando OpenEDX, ese es parte del proyecto. Pero sí, sería en el otro curso. Otro curso en otro año, ¿verdad? Fíjate que si no mal recuerdo, es en este mismo año que lo llevan. Creo que es en octubre, si no mal recuerdo. Siempre lo ponen en octubre. Muy bien, y solo para adelantarme algo, ¿esto es aplicado solo a instituciones educativas o se aplica en forma comercial también? No, se aplica también para el LearnDash. Las tres que les voy a mencionar se aplica para términos comerciales. Ok, muchas gracias. Ok. Entonces les voy a mencionar, porque no me quiero alargar mucho también. Esta cuenta con cuestionarios avanzados. Si se dan cuenta ahí en las imágenes, tiene una estructura multiplataforma. Quiere decir que en este caso está disponible para dispositivo móvil, para tableta y para desktop. Sí, Dije, José. perdón, está compartiendo. Y lo ¿Sí? mismo le iba a preguntar yo. Es que no se ha movido los videos de TICS. Tenemos congelada Está la estática pantalla en la la carátula. misma imagen. Ah, yo espérame. también tenía duda de eso, porque estaba Yo también. corriendo la presentación. ¿Hay ahora? Ahora sí. Ah, ok. Todo eso No no sé. vimos. Ahora hay que empezarlo de nuevo y Gracias. que no Sí. vimos nada de eso. Ah, ok. Bueno, pero vean, no es mucho, prácticamente había platicado nada más. Lo que les había dicho del LearnDash OpenEDX está en este slide. Este se los voy a compartir de igual forma. ¿Sí, José? Yo creo que estás muteado. ¿No? No tengan pena, yo se los voy a compartir la presentación, pero les decía, ahorita que ya logran ver mi pantalla, que tiene un potente generador de cursos. Como les decía, esto a diferencia, si se dan cuenta, es una experiencia de usuario más liviana que la de Moodle. Acá pues toda LearnDash lo más práctico que tiene es que utiliza el drag and drop, todo es arrastrar y colocar, a diferencia de Moodle, que todos son clics y todo es de estar llenando los campos. Tiene cuestionarios avanzados para multiplataforma, maneja foros dinámicos. Estos tres que les estoy mencionando, Moodle lo tiene. La diferencia es que esto está desarrollado con tecnología de WordPress. ¿Qué quiere decir? Que al momento de trabajar con los foros dinámicos, yo puedo estar utilizando los mismos estudiantes que tengo dentro del mismo WordPress y estarlos metiendo aquí al curso. ¿Cuál es el inconveniente de trabajar Moodle? Que Moodle, al ser un LMS puro,
yo la base de datos que tengo es del mismo LMS. La ventaja que tiene LearnDash es que yo puedo manejar una página web. En esa página web yo puedo tener un espacio para capturar el correo electrónico de los interesados en mi establecimiento educativo, configurar un correo que les mande la invitación a algún curso y posteriormente asignarlos a un curso. O sea, esa es de las ventajas que maneja el LearnDash. Maneja el libro de calificaciones, utilizan los estándares internacionales de Estados Unidos, en este caso la A, la B, la C, que también pueden ser modificables en vez de utilizar las letras, utilizar los porcentajes. Maneja los distintivos de certificados y, como les he mencionado en reiteradas ocasiones, hacer una plataforma, un sistema que está desarrollado con WordPress, hay un sistema que se puede implementar para poner medallas y puntos. ¿Qué quiere decir? Integrar gamificación dentro de LearnDash, cosa que Moodle no lo tiene. O sea, hay un plugin por ahí en Moodle que se puede utilizar para gamificación, pero está para una de las versiones más viejas. Lo más reciente de Moodle no trabaja con distintivos. Otra opción muy buena que tiene la parte de LearnDash es que al ser una plataforma en WordPress, puedes manejar por medio de PayPal, Stripe o ToCheckout, que son pasarelas de pago, poder vender los cursos. ¿Y esto qué quiere decir? Que tienes un sistema integrado. Yo puedo ofrecer un curso como el que están viendo aquí de ejemplo de aprender al piano, la gente se interesa, le da a pagar, deja sus datos. Como tiene una pasarela de pago de terceros, estas pasarelas de pago ya me dan toda la seguridad del 3D Secure, ya me dan la seguridad del cifrado de la tarjeta de crédito, yo no voy a tener problema. Al momento de trabajar con una plataforma como Moodle, que pudiese yo implementar una pasarela de pago, no existe ninguna pasarela de pago desarrollada para Moodle, sino que existen desarrollos a la medida por medio de PHP. Entonces el problema está ahí, que yo tengo que confiar en el programador, que no me vaya a dejar abierto, que no exista un cifrado de tarjeta de crédito, que la pasarela de pago, hay por ahí un concepto que se le llama como un backlink, que quiere decir que yo puedo estar capturando la información detrás de la página web y enviándola a otra página web. O sea, así como hay los famosos hackers éticos, están los hackers que quieren verse vivos, y a ustedes le pueden dar esto a un programador y toda la información de las tarjetas de crédito por medio de un backlink a nivel del backend, se le llama, o sea, detrás del código, pueden estar enviando la información a otro lado. Y eso el que está pagando por el sistema nunca lo va a saber, hasta que después el cliente le diga, miren, fíjese que me clonaron mi tarjeta. También tiene informes detallados, como les decía, se puede utilizar con cualquier dispositivo, y tiene otras ventajas, que trabaja con HTML5. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo integrar, por ejemplo, H5P, Genially, Canvas, que son tres de las herramientas de autoría que están muy de moda ahorita para crear cursos en línea. Ahora hablemos propiamente de OpenEDX. OpenEDX es una plataforma LMS robusta. Yo le digo robusta porque ahorita sí ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Es una plataforma OpenEDX es una plataforma robusta, y esto sí es la herramienta que todo establecimiento educativo debería de tener. Y les digo por qué. Todo lo que ven acá, hasta cierto punto puede ser muy técnico, pero es importante que lo conozcamos de cómo está desarrollado OpenEDX. OpenEDX maneja todas estas tecnologías. Está desarrollado, está montado en un servidor Linux en Ubuntu. Está desarrollado para manejar Docker. Tiene una infraestructura de Django, y la programación también está desarrollada con React.
Esto, ¿para qué les menciono esto? Porque ya solo al mencionar que tiene una infraestructura de Ubuntu, de Linux, y que la plataforma está dockerizada se le llama esto, a nivel de Docker, esto ya me dice a mí que no es un sistema que está en la web, ¿sí? No está en un servidor web, sino está en una infraestructura de servidores. Yo tengo que tener hasta 3 o 4 servidores para poder tener configurado OpenEDX. Si yo no quiero tener todo esto de manera individual, yo corro OpenEDX en la nube. Puedo utilizar Microsoft Azure, Amazon Web Service, el AWS que se le llama, el Google Cloud, el IBM Cloud o OpenStack. O también la solución que se le llama on-premise, que es en mi propia infraestructura de data center, o sea, mis propios servidores. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y para qué quiero implementar OpenEDX o si yo estoy feliz con Moodle? Vean ustedes todo lo que me maneja a mí OpenEDX. OpenEDX es un LMS, o sea, lo mismo de Moodle. ¿Y cuál es la diferencia, dirán ustedes? Que tiene el LMS y tiene un estudio que es para toda la parte de autoría. Quiere decir que los docentes tienen su propio acceso, voy a llamarle su propio módulo para la creación de contenido con sus propias herramientas de autoría, y el LMS propiamente es para mostrar el curso. O sea, lo que yo creo aquí se va a replicar acá, no es el mismo sistema. Después tengo el portal del estudiante. Lo que yo cree aquí, ¿sí? Se va a mostrar acá y va a tener acceso el estudiante, ¿sí? En términos generales uno pudiera decir, bueno, pero eso es Moodle, pero en términos de tecnología y de infraestructura, no, porque Estudio maneja una base de datos, el estudiante maneja otra base de datos y el LMS maneja otra base de datos. Después está el portal administrativo, ¿sí? Que aquí tengo las estadísticas, los insights y tengo el dashboard del instructor. Acá la diferencia completa de trabajar OpenEDX a nivel de Moodle es que cuando yo estoy trabajando una infraestructura de servidores, yo lo que voy a hacer aquí es a tener mis instancias en múltiples servicios, y ahí lo que estoy haciendo yo es no saturar mi sistema de información con un solo servidor. A eso se le conoce como un balanceador de cargas. Yo estoy balanceando la carga de mi sistema de información porque tengo mi base de datos para el LMS, tengo mi base de datos para la autoría de contenido y tengo mi base de datos de estudiante. Entonces yo balanceo las cargas, que normalmente el balanceo de cargas, si estoy utilizando un servicio en la nube, va a ser bajo la misma instancia de servidor, pero con servicios virtuales. O sea, tengo una base de datos virtual para esto, tengo un servicio virtual para esto y tengo otro servicio virtual para esto. A esto que les estoy mencionando yo es lo que hace propiamente Docker. Docker se le llama dockerizado, o hay por ahí otro término que son los contenedores o los containers. Esto quiere decir que yo podría tener esto en un contenedor distinto. Cuando hablamos de contenedor, imagínenselo como que si yo tuviera un sistema operativo individual para cada servicio. Entonces ya solo con eso yo le estoy dando un buen ancho de banda a los estudiantes, yo le estoy proporcionando un acceso a la información limpia, y cosas que nos pasan con Moodle, que si yo tengo Moodle en un servidor, en un hosting que me tiene limitado a mí a un ancho de banda en específico para subida y para descarga, nos topamos con el problema principal de que a cierta hora del día los estudiantes te van a decir, es que fíjese que el Moodle no pude subir la tarea porque me da un error. ¿Y cuál es el típico error? Que 20 alumnos están metidos al mismo tiempo y no pueden usar la plataforma. Eso es uno de los problemas más grandes que tiene Moodle. Y por último está que es una plataforma que maneja servicios API. OpenEDX está desarrollado con Python. Entonces, al estar desarrollado con Python, esto lo que nos quiere decir es que yo puedo, como Python es un lenguaje de programación, PHP también es un lenguaje de programación que está basado en Moodle, pero la diferencia de Python es que yo puedo integrar cualquier sistema operativo con Python.
Mientras que al utilizar PHP, la limitante que tengo es de que si uso PHP, lo más que voy a poder utilizar de base de datos es MySQL o por ahí una base de datos de Microsoft. Pero les menciono todos estos aspectos técnicos porque es importante que lo sepamos para nosotros saber cuál es la plataforma que nosotros debemos elegir para nuestro establecimiento educativo. ¿Sí, Valdemar? Tengo una pregunta. Realmente, al estar profundizando dentro de este tipo de plataformas, eh, creo que voy a hacer un poquito de énfasis en lo que comentamos al inicio, la necesidad de que en las instituciones educativas, en el plano de dirección y gestión, haya conocimientos sobre tecnología, sobre las diferentes formas en que ésta puede incorporarse. Hablando de términos financieros, ¿sí? Este tipo de plataformas que son muy completas versus Moodle, que obviamente tiene sus limitantes. Me imagino que plataformas como esta, con todos estos sistemas integrados, estarán muy por encima en sus costos sobre Moodle y otras. Sí, gracias, Valdemar. Sí, muy buena pregunta. Mira, Moodle, sinceramente, la implementación de Moodle, si lo queremos ver así, voy a hacer a un lado los servicios profesionales que pudieras pagarle a alguien para que te lo haga. Pero Moodle, por ejemplo, tú necesitas un servidor, un hosting, y un hosting así, no malo, sino término, un hosting decente podría andar rondando entre los 50 y los $60 al año. Moodle es gratis. Entonces quiere decir que con $60 ya tienes montado Moodle. Ya los servicios profesionales que le pudieras pagar a un ingeniero o el que te va a construir el contenido, eso ya es otra cosa, porque tú mencionaste algo muy importante, que como gestores, como futuros administradores de un establecimiento educativo, a nosotros lo que nos debe de importar es la infraestructura. Yo lamentablemente lo vemos al revés. Yo me preocupo por el contenido. ¿Qué va a enseñar el maestro de compu? ¿Qué va a enseñar el maestro de sociales? Pero después digo, ¿y cómo lo vamos a subir a la plataforma? Como futuros administradores debemos de pensar al revés. Debemos de pensar en la infraestructura y ya después el contenido, como digo yo siempre, va por añadidura. Lógicamente el maestro tiene que subir el contenido ahí, porque esa fue la plataforma que nosotros elegimos. Entonces podríamos decir que aproximadamente en términos de infraestructura con $60 podrías montar Moodle. Ahora bien, esta plataforma, la ventaja que tiene es que si tú la montas en un Amazon Web Service, Amazon Web Service te cobra por mantener el servidor encendido por hora. Entonces aproximadamente en términos mensuales estarías pagando entre 35 y $40 al mes por mantener OpenEDX en la nube. Eso para hasta por 35, $48 al mes, te podría decir yo que ese servicio sí te aguanta hasta como para unas 100 personas conectadas de manera simultánea. Hablo de manera simultánea en que van a estar consumiendo el servicio. Cuando hablo de consumo es de que un alumno se conecta, va a pedir una petición al servidor y deja la computadora encendida, esa petición se mantiene en línea. De ahí viene otro alumno y descarga la tarea, etcétera. Entonces podrías llegar a mantener hasta 100 personas por entre 35 y $48. O sea, todavía es más barato. Eso hablando propiamente de infraestructura. Ahora, en términos de servicios profesionales, Moodle es muy económico, porque podría decirte yo que le podrías pagar a alguien la implementación un mes. Hablemos tal vez entre unos 7,000 o 10,000 quetzales a un profesional para que te monte todo el Moodle y que ya solo te dediques a montar contenido. Ahora, esto ya va a depender qué es lo que quieres hacer. Si lo quieres ver desde el término únicamente de contenido, pues le vas a pagar lo mismo. Pero si vas a usar OpenEDX es porque me vas a decir, fíjate Alexis, de que yo tengo un sistema de control académico donde llevo las notas de los estudiantes. Entonces, cuando alguien deje aquí las notas, yo quiero que me vaya a almacenar la información de manera automática ahí. Y yo quiero que cuando
alguien de contabilidad diga de que ya pagaron, le asigne los cursos o le quite los cursos. Ahí estamos hablando de 2 módulos más. El otro es, yo quiero de que los cursos estén en línea y que la gente pueda comprar los cursos y pagar con tarjeta de crédito. Al hablar de tarjeta de crédito nos metemos a otro mundo que la pregunta del millón es, ¿dónde querés recibir el dinero? ¿En Guatemala o en Estados Unidos? Todos te van a decir en Guatemala. Entonces te sale más caro porque es más barato utilizar PayPal o Stripe porque ellos no te cobran nada, mientras que implementar aquí en Guatemala, por ejemplo, las 2 más básicas aquí en Guatemala son BAC, Creomatic y el Banco Industrial, y por ahí Ban Rural más o menos se mete en ese tipo, pero anda solo la implementación con ellos, aproximadamente 6,000 quetzales, solo para que te den la llave para que puedas generar la pasarela de pago. Entonces ahí empiezan muchas preguntas, ¿va? Entonces ahí es donde se va incrementando ya qué es lo que quieres hacer. Pero si lo vemos desde la parte de, fíjense ingeniero, que yo solo quiero mostrar cursos, te sale más barato OpenEDX que Moodle. Ahora, si ya quieres hacer integraciones entre sistemas, te va a salir mucho más caro OpenEDX que Moodle. Y Moodle van a haber muchas cosas que no las vas a poder hacer. O sea, esos son los detalles cuando uno desconoce las plataformas que normalmente te van a decir, sí se puede porque está hecho en PHP, yo lo puedo hacer. Y esos desarrollos, el problema está que cuando le pagas a un ingeniero para que desarrolle algo, te lo va a hacer a la medida. Y entonces resulta que te lo desarrolló, voy a mencionar una versión en PHP 7 y el otro año sale PHP 8, ya no sirve el código y ya tenés que volverle a pagar, entonces se vuelve en un no acabar, ¿verdad? Siempre tenés que estarle pagando a él para que esté desarrollando ese plugin. Esta es la ventaja de esto, que esto desarrollo yo bajo una versión y aunque así actualice y lo que actualice, todo va a funcionar. Esa es la ventaja de utilizar OpenEDX. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ya, no sé si me regalan unos 10 minutos más. No sé cómo están de tiempo. Sí, con gusto. No hay problema. Ok. Entonces, les iba a mencionar ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas está que fue desarrollado por el MIT y Harvard. Esa es una plataforma que es muy seguro que nunca va a desaparecer. OpenEDX normalmente está adoptado por instituciones gubernamentales, pero eso no quiere decir que solo el gobierno lo esté utilizando. Se está utilizando mucho ahorita en instituciones de centros educativos esta plataforma. Es una plataforma intuitiva y ágil. Como les mencionaba, mayor seguridad que Moodle por lo mismo, porque al ser un desarrollo con un lenguaje de programación como lo es Python y no ser web, eso a mí me da mucha ventaja al estar utilizando esa plataforma. Tiene mejor experiencia de usuario y mejor experiencia de interfaz. Se puede integrar fácilmente con Office 365, con Google y con otros sistemas por lo mismo que les mencionaba. Hay un término acá, miren, que dice Third Party Tools API, o sea, tiene API. Solo al decir que tiene API, conexión API, a mí ya me dice que yo me puedo conectar a cualquier sistema que yo quiero. O sea, yo lo único que le tengo que pedir al otro desarrollador es dame acceso a tus servicios se le llama eso, a los servicios API, y yo voy a poder ir a leer la información y irla a meter a OpenEDX. Y viceversa, alguien puede ir a leer la información mía de OpenEDX y irla a meter a otro sistema, cosa que no tiene Moodle. En Moodle, ¿cómo lo hago? Tengo que hacerlo directamente a ir a consultar la base de datos. Entonces, la desventaja que tengo ahí es de que la lectura de la información es más lenta y entonces ya al hablar de 300 alumnos, ir a consultar la información de 300 alumnos, me va a poner muy lento el sistema. Hablando propiamente de que, imagínense que yo tengo un control académico. Entonces, si yo quisiera ir a consultar las notas de los estudiantes que están llevando el curso en Moodle, si yo desarrollo ese mini sistema a la medida para ustedes, la consulta va a ser muy lenta.
en comparación de que si yo creo una consulta con OpenEDX, porque la estoy desarrollando por un servicio API, no directamente a la base de datos. Acá la otra ventaja es que yo le pongo aquí de ventaja y desventaja al mismo tiempo. La desventaja es de que no tiene un desarrollo de una app predeterminada. ¿Qué quiere decir? Que no es como Moodle, que si se dan cuenta ustedes crean su plataforma de Moodle, descargan el app de Moodle y al descargar el app de Moodle ustedes ponen el URL del colegio e ingresan desde el app. Eso se podría decir que hasta cierto punto es desventaja para OpenEDX porque no existe un app de OpenEDX. Pero la mayor ventaja que tiene OpenEDX es de que el código está abierto para trabajarse con Android y para trabajarse con iOS. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo desarrollar mi propia app nativa para Android y nativa para iOS. O sea, yo tengo abierto el código de OpenEDX, dígase en su lenguaje de programación Kotlin, que es para Android, y en el lenguaje Swift, que es para iOS. Entonces tengo el puro código de eso. Ya solo con eso que yo tenga, imagínense su propia app, que no diga Moodle, sino que diga mi colegio. Y métanse al App Store y descarguen mi colegio y ahí va a estar la aplicación de OpenEDX. Esa es la gran ventaja que tiene OpenEDX también. Y entonces ahí lo que te decía, Valdemar, que si ya me decís, fíjese que yo quiero un app para mi colegio, esto ya te va a subir el costo porque es un desarrollo a la medida. Y no digamos si me decís quiero que esté para los dos dispositivos, para Android y para iOS, se trabajan en entornos separados. Entonces ahí es donde ya el costo de los servicios profesionales van incrementando. Y ya para ir terminando, el otro tema que tengo por mencionarles es el término de la gamificación. ¿Por qué es importante gamificar? Esta gráfica que les tengo yo acá fue una investigación que yo hice cuando hice mi tesis de ingeniería. Y es una gráfica que específicamente llama mucho la atención. Perdón, ¿sí me escuchan? Es una gráfica que llama mucho la atención y vean por qué. Según el Compendio Estadístico de Educación del 2015, porque el último compendio estadístico es del 2016, cuando yo lo hice existía el del 2015, indica que la carrera de ingeniería es la tercera carrera a nivel Guatemala, que la mayoría de estudiantes opta por estudiar con un 13.1%. Pero es increíble ver ese dato que existe en la carrera de ingeniería una deserción del 52% de los estudiantes. Pero más increíble es cuando se mete uno a ver, bueno, pero esto solo habla de la carrera de ingeniería. Es que según el Anuario Estadístico de Educación de Guatemala en el 2016, habla que hay una deserción de 38.3% de estudiantes a nivel de educativo, o sea, dígase básico y diversificado. Y de entre ese 38.3%, el 5.5% son de diversificado. Y acá hay un dato muy importante que lo menciono yo propiamente en mi tesis y se los traigo a ustedes acá, es el dato de que el Currículo Nacional Base de Guatemala no tiene implementado e integrada la programación dentro del currículum. Ahorita hicieron ellos un cambio que eliminaron las TICs y les llamaron TACs. O sea, ya no son tecnologías de la información y la comunicación, sino son las tecnologías del aprendizaje y la comunicación. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora se fueron como muchos sabrán ustedes, el Currículo Nacional Base cambió a competencias y no objetivos. Y entonces ahora por competencias se entiende lo que el estudiante va a ser competente al final de un curso. Pero da risa eso al ver que las TACs lo que cambiaron es, específicamente antes te decían literal, usted va a aprender Word, Excel y PowerPoint, así en resumen. Ahora te lo plantean así como la competencia de utilizar o aprender herramientas tecnológicas
para el desarrollo de documentos digitales. O sea, te lo ponen bonito, pero ahí es Google Doc. O sea, te lo plantearon bonito, pero es Google Doc. De ahí te dicen aprendizaje digital de hojas de cálculo, es Google Sheet. Al final de cuentas, las tags lo que cambiaron fueron las herramientas para la nube, en este caso, hasta cierto punto. Entonces, la no inclusión de programación o de tecnologías de información en el currículo nacional base es lo que está provocando que exista una gran deserción de ingenieros en sistemas porque no llegan con las competencias necesarias para poder empezar a una carrera como es ingeniería. Por eso yo coloco acá que existe un factor tiempo, factor económico, que muchas veces se da por esa deserción, pero el mayor problema es que no existen conocimientos y habilidades. ¿Y cómo se pueden mejorar los conocimientos y las habilidades? Con un correcto aprendizaje de no propiamente solo de la programación, sino de las tecnologías de la información en general. Entonces, por eso es de que se propone una enseñanza por medio de la gamificación. Entonces, hasta ahí me iba a quedar el día de hoy. Esto de la justificación creo que lo tengo al revés, esto lo iba a hablar después. Estas son las herramientas que les quería mencionar. Estas son las que trabajo yo en el otro curso que les digo, pero para mencionárselas ahorita, herramientas de gamificación o herramientas gamificadas, si no han tenido oportunidad ustedes de trabajar Classcraft, los insto a que utilicen Classcraft. Si ya han trabajado Google Classroom, este viene siendo como el Classroom con proteínas, porque es bien dinámico y bien intuitivo. GamiPress es una herramienta gamificada que les sirve a ustedes para poder generar emblemas, puntos y dentro de un sistema de WordPress. Y ClassDojo es una plataforma que si ustedes están trabajando o van a trabajar en un colegio exclusivo de preprimaria y hasta primaria, yo no necesito Moodle, yo no necesito OpenEDX, yo necesito ClassDojo. Con ClassDojo mis estudiantes van a poder tener una plataforma LMS donde van a cargar contenido, pero al mismo tiempo se van a divertir con los personajes de ClassDojo. Y Classcraft viene siendo similar, no sé si logran ver mi pantalla. Classcraft es una herramienta gamificada que lo que busca es poder manejar mucho la parte de los puntos y de las competencias digitales. Entonces, el estudiante tiene un personaje como el que están viendo ustedes acá, y cada vez que ustedes dejan una tarea, el estudiante al completarla, ustedes como docentes pueden decir, al enviar la tarea de inglés, yo le voy a poner 150 puntos de experiencia, y si entregan la tarea 2 días antes, les voy a decir que ganan 100 puntos adicionales. Y si el primero que me entregue la tarea, le voy a regalar 250 monedas de oro. Entonces, el estudiante, ¿qué va a hacer con el oro, la experiencia y los cofres? Es que el estudiante va a poder venir y va a decir dentro del juego, ustedes como catedráticos van a decir, en esta temporada voy a mandar a que los personajes que voy a poner a disposición de los estudiantes va a ser el gorila, el oso y, por ejemplo, este poder o el lobo. Entonces los estudiantes pueden comprar esos atuendos o esas mascotas para poder tener a su personaje lo más actualizado posible, sin realizar compras con dinero que normalmente las aplicaciones te hacen, ¿va? Yo instalo una aplicación y voy a comprar monedas, oro, lo que sea, le tengo que meter dinero de verdad. Esto no funciona con dinero de verdad. O sea que los estudiantes, ni porque tengan dinero y tarjeta de crédito, no van a poder hacer nada porque no funciona así. Es en base a lo que el catedrático coloque. Y en términos de precio, es muy accesible, $120 al año, y con esto tienes opción a crear N cantidad de clases dentro de tu establecimiento educativo. Y si no quiero pagar, pues utilizo la versión gratuita que no pago absolutamente nada. La diferencia es que yo no voy a tener evaluaciones personalizadas, yo no tengo tampoco los incentivos, extra incentivos para los estudiantes y las clases interactivas. Pero la cuenta gratuita
la pueden utilizar para empezar. Y rápidamente les muestro ClassDojo. ClassDojo es un LMS, como les decía, propiamente para niños de preprimaria y primaria. Y la ventaja de ClassDojo es que los estudiantes tienen este personaje que está acá, un monstruo, y cada vez que ustedes dejan una tarea, ustedes como catedráticos pueden decir si la tarea... ClassDojo es sencillo, solo tiene más y menos, o sea, puntos positivos y puntos negativos. La ventaja que tiene esto, que al ser una aplicación, cuando yo le pongo un punto negativo al estudiante, al padre de familia le llega una notificación como que si fuera un correo electrónico al app. Entonces el padre de familia en vivo sabe que su hijo no entregó una tarea, sin necesidad de decirle, mire, usted métase a ver las notas. No, yo le puse puntos negativos porque se estaba portando mal su hijo, y al padre de familia le llega de manera inmediata el mensaje, la notificación. Y yo no tengo que tener un sistema celular o lo que sea. Entonces, es una herramienta que ustedes pueden utilizar. Entonces, son dos herramientas que los motivo a que la puedan utilizar. Y esta de GamiPress que la vamos a ver en el otro curso, y estoy seguro que Google Classroom ya la han trabajado. Para los que trabajan programación, que por ahí vi la compañera que dijo que da cursos de Progra, puedes utilizar Code Combat, que es para enseñar programación utilizando videojuegos, y Code Chess, que es para poder tener, si te quieres evitar que tus estudiantes tengan que tener el software instalado en cada computadora. Por ejemplo, yo voy a enseñar a los estudiantes HTML, por ejemplo. Normalmente tienen que instalar un IDE o Dreamweaver o un software en la computadora. Con CodeChess todo es virtual. Los estudiantes tienen un editor en línea y todo el código que van metiendo, la misma plataforma por inteligencia artificial te dice si está bueno o está malo el código. ¿Sí? Entonces, esas son lo que traigo el día para hoy para ustedes. No sé si tienen alguna duda. Ingeniero, solo que por favor mande esa presentación porque sí me da mucha curiosidad las otras plataformas que tiene allí. Me quedé así como que ya la va a poner, le digo a Neri, ya la va a poner, y no la puso, porque no las puso todas, pero ojalá mande la presentación para poderlas ver. Ok, sí, está bien, está bien. Gracias. Voy a